Profesor, buenas noches. Quien le habla es el alumno Francisco Rodríguez Obando. A continuación voy a exponer nuestro trabajo de análisis de la corrupción como fenómeno económico en los gobiernos regionales y municipales del Perú. Tenemos tres ideas básicas: la corrupción como fenómeno social, la corrupción como transacción ilegal y la corrupción como operación altamente rentable, en la cual voy a destacar. La ilegal transacción, o sea, el poder público y el beneficio privado, es una operación altamente rentable. De esta forma, los actos de corrupción suelen insertarse como parte del intercambio clandestino que opera en los mercados social, político y económico. Introducción. La corrupción es el abuso del poder público en provecho propio. También es un fenómeno multidimensional que se da de manera sistemática y en diferentes niveles y sectores de la administración pública, surgiendo en los procesos políticos electorales con financiamiento indebido, y también surge en momentos claves de nuestra legislación cuando se diseñan políticas públicas dirigidas a intereses personales o particulares a consecuencia del tráfico de influencias, convirtiéndose en una práctica común en la administración. A pesar de los esfuerzos por implementar políticas y crear comisiones anticorrupción como las comisiones regionales anticorrupción, la persistencia de la corrupción ha impedido avances significativos en la mejora de los indicadores de percepción y combate de este flagelo. Es fundamental realizar el análisis profundo de la corrupción como fenómeno económico en los gobiernos regionales y municipales del Perú. Análisis no solo examinará sus efectos sobre los agregados macroeconómicos y la política fiscal, sino también sobre la inversión pública, la competitividad empresarial y la calidad de vida. Planteamiento del problema. Según el diario, en el capítulo 12 de la política anticorrupción y el plan de gobierno de Perú Bicentenario sin corrupción del gobierno de Perú Libre, propone aportes para la gobernabilidad, con responsabilidad y transparencia, manteniendo un espíritu de justicia y cambio social. Asimismo, en la política número 26 de Acuerdo Nacional, enuncia la promoción de la ética y la erradicación de la corrupción y sus demás formas. Por eso es importante determinar el grado de corrupción en los gobiernos regionales y locales. La escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico es la Escuela de Economía Institucional, cuyas figuras son Thorstein Blenden y John Commons. Y esta se centra en cómo las instituciones del Estado, entendidas estas como las reglas formales e informales, gobiernan las interacciones humanas que afectan el comportamiento económico-social. Destaca la importancia de las reglas formales e informales, las normas sociales, las estructuras organizativas y las prácticas arraigadas en la configuración del comportamiento económico y social. El institucionalismo proporciona un marco teórico útil para entender cómo las fallas institucionales facilitan y perpetúan este fenómeno de corrupción. Las reglas formales e informales, las instituciones formales existen. Por ejemplo, la Comisión Regional Anticorrupción, ¿no? Su implementación y efectividad son limitadas debido a debilidades en la aplicación, supervisión y rendición de cuentas. Las instituciones informales, como las normas sociales, clientelismo y el nepotismo, juegan un papel crucial en la persistencia de la corrupción. La efectividad está comprometida a varios factores: la falta de implementación eficaz debido a la falta de recursos, capacidades técnicas y voluntad política. Los incentivos y comportamientos de los actores en los gobiernos regionales y municipales responden a incentivos del entorno, como es la corrupción, y las normas informales permiten el intercambio de favores políticos y económicos. En el impacto en el desarrollo económico, la corrupción en los niveles de gobierno tiene efectos devastadores. Los recursos públicos desviados hacia fines privados o malversados afectan la inversión en infraestructura, servicios básicos y programas sociales, creando un ciclo de pobreza y desigualdad persistente, donde más afectados son los ciudadanos de bajos recursos. Conceptos de la economía relacionados al fenómeno económico: la falla de mercado, la externalidad. La corrupción es una externalidad negativa porque genera distorsiones en el uso de los fondos de gasto público, por lo cual el gobierno tratará de resolver este problema estableciendo normas que limiten y pongan parámetros en los procedimientos de selección. Las empresas que residen en ese mercado pueden llegar a tener suficiente poder de mercado, la coima, para afectar el precio del mismo. Las consecuencias principales de este poder de mercado que puede haber son una repercusión negativa en el bienestar de los consumidores. En el contexto de la corrupción y incentivos, los incentivos mal alineados llevan a funcionarios públicos a desviar recursos destinados al bien común hacia fines personales o favoreciendo intereses privados a cambio de beneficios económicos. En lo que corresponde a política fiscal, los actos corruptos a menudo implican el desvío de fondos públicos que deberían destinarse a servicios esenciales, como salud, educación y infraestructura. Esto puede resultar en una política fiscal ineficiente y en la insatisfacción de las necesidades públicas.
Curva de posibilidad de producción. La corrupción puede llevar a una asignación insuficiente de recursos públicos, desviándolos hacia proyectos menos prioritarios, pero más lucrativos para los corruptos. Cuando los recursos públicos no se utilizan eficientemente debido a la corrupción, se reduce la capacidad de economía para alcanzar su máximo potencial de producción, afectando negativamente el desarrollo económico y social de los gobiernos regionales y municipales. A continuación, doy paso a mi compañero Rodolfo. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, voy a pasar a analizar desde una perspectiva macroeconómica el fenómeno económico que estamos trabajando, el cual es la corrupción en gobiernos locales y regionales del Perú. Impacto en los agregados macroeconómicos. La corrupción puede aumentar el desempleo y la pobreza para reducir la eficiencia de la prestación de servicios públicos esenciales y limitar las oportunidades económicas equitativas. Impacto en la política económica y fiscal. La corrupción distorsiona la asignación de presupuesto público hacia proyectos menos eficientes pero más rentables para los corruptos, en lugar de aquellos que maximizarían el bienestar social y económico a largo plazo. Impacto en la política monetaria y financiera. La corrupción puede socavar la confianza en el sistema financiero al desalentar la inversión y transparencia en las transacciones económicas, afectando la intermediación financiera y la eficiencia del mercado de capitales. Tenemos también distorsiones en el funcionamiento del mercado. La corrupción puede considerarse como una norma de falla de mercado, donde los incentivos para la eficiencia y la competencia se ven comprometidos. Esto puede manifestarse en la asignación eficiente de recursos públicos y en la baja calidad de los servicios públicos ofrecidos. Efectos sobre la oferta y la demanda. Los consumidores pueden experimentar una disminución en la cantidad de los servicios públicos, a pesar de un aumento en los impuestos pagados. Esto puede generar descontento entre los ciudadanos y distorsionar sus decisiones de consumo y bienestar. Intervención del Estado de regulación. Los instrumentos como auditorías transparentes, sistemas de licitación competitiva y mecanismos de denuncia son fundamentales para combatir la corrupción en los gobiernos regionales y municipales. Ahora, desde una perspectiva microeconómica, tenemos el impacto de las MIPES y planificación estratégica. Esto limita la competencia y la diversificación económica en los niveles locales. Además, la corrupción también puede distorsionar el planteamiento estratégico de las empresas al imponer costos adicionales y riesgos asociados con la incertidumbre regulatoria y la inseguridad jurídica. Como conclusión, hemos llegado a que la corrupción como fenómeno económico en los gobiernos regionales y municipales del Perú guarda relación con la escuela económica del institucionalismo, la cual se centra en cómo las instituciones entendidas como las reglas formales e informales que gobiernan las interacciones humanas afectan el comportamiento económico y social, tales como las leyes y regulaciones anticorrupción que existen en el Perú. También llegamos a la conclusión que afecta al crecimiento económico, el cual se va afectando al producirse distorsiones en factores como el gasto público y la inversión nacional y extranjera. Asimismo, la corrupción disminuye la calidad de los servicios públicos, dificultando el acceso a ciertos derechos tal y como el de la igualdad, no solo en el acceso, sino también en tanto que se privilegian a ciertos grupos que se adaptan a conductas de corrupción, los cuales restringen la calidad de los materiales en las concesiones de obras públicas. Y finalmente, que la corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de nuestro país. Este flagelo distorsiona el cumplimiento de la ley, minando las bases institucionales para el crecimiento económico. También disminuye los valores de la sociedad y sus instituciones, lo cual genera pérdida de confianza en la población, en sus instituciones y autoridades. Acá tenemos la bibliografía de lo que hemos visto de referencia para el trabajo expuesto. Y los anexos, ¿no?, sobre temas de corrupción, que habla de Perú, está en el puesto número 36. También gráficos donde el principal problema acá en el país es la corrupción. Y respecto a la municipalidad distrital, no confía, hay un porcentaje de 81.9. Y en la tabla número 1 tenemos que la institución más afectada son las municipalidades distritales respecto a corrupción. Casos de corrupción cometidos en los ministerios municipales distritales, Policía Nacional de Perú, institutos educativos, Poder Judicial, entre otros. Muchas gracias, profesor.